Yo creo que ya todos hemos ido al encuentro, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Bueno, perdón, antes que nada, bienvenidos a todas, a todos. Bienvenidos a su casa. ¿Quién está en su casa en esta noche? Amén. Bienvenidos cada uno de ustedes y todos los que nos ven en las redes sociales, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces le decía, el tema de hoy es, si ya se fijaron, dice la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Es la porción que estaremos, fíjese bien, estaremos estudiando. Amén. La parábola del hijo pródigo para mí es donde más claramente, no sé usted, pero para mí es donde más claramente podemos ver lo que es la gracia de Dios para cada uno de nosotros, sin excepción. No sé si esté de acuerdo, pero ahí en esa parábola se expresa en gran magnitud lo que es la gracia de Dios para todos y cada uno de nosotros, sin excepción, porque dice la palabra ahí en Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, dice, por cuantos todos pecaron, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Dice todos, la verdad, y aquí quiero hacer una acotación o un paréntesis, y la verdad yo no entiendo cómo hay gente allá afuera que se empeña en decir que la palabra de Dios es confusa o no es clara. Mire, si usted pone atención bien, usted puede entender claramente cuando mi Señor le está hablando al hombre, cuando le está hablando a la mujer y cuando le está hablando a todos parejito. Y aquí en esta porción de la palabra dice, ahí en Romanos 3:23, que todos pecamos, ¿verdad? Todos, no hay nadie que se salve aquí, todos somos pecadores, ¿verdad? Lo que quiere decir que todos en algún momento fuimos hijos pródigos, ¿verdad? O tal vez haya por ahí alguien que aún siga siendo hijo pródigo. Porque todos en algún momento de nuestra vida anduvimos huyendo de Dios, ¿no? No queríamos saber nada de Él. Pues ¿para qué quieres saber de Dios? Cuando estás bien con tu pareja, cuando tienes un trabajo estable, cuando tienes una cuenta en el banco, cuando tus hijos están bien, cuando todo está bien. ¿Para qué necesitas a Dios? Tú invitas a un hermano que tiene negocios o que está trabajando, que sus hijos andan, por decir entre comillas, bien, o que todo anda bien, y le hablas de Dios, le hablas de invitarlo a la iglesia y te dice, ¿a qué voy? ¿Para qué necesito a tu Dios? Mi Dios es el dinero. Dice, yo mientras tenga dinero, mientras yo tenga mis manos para trabajar, yo no necesito de Dios. A mí pónganme donde hay, dicen, ¿verdad? Y yo me encargo de lo demás. Es por eso que esa gente, como no ha tocado piso, no ha tocado fondo, no ha estado en el lodo con los cuerpos, no ha necesitado de Dios. Pero gloria a Dios que nosotros, la mayoría, llegamos a tocar fondo, o algunos anduvimos en el estiércol allá con los cuerpos, como dice la palabra de Dios. No se asuste, hermano, ahí está en la Biblia, no lo inventé yo. Anduvimos allá, y cuando anduvimos ahí, ahí es cuando nos acordamos de Dios, ¿verdad? Oh Padre, Señor, ayúdame porque te necesito. Cuando empiezan los problemas con la mujer, cuando se acaba el trabajo, cuando se acaba el negocio, cuando el hijo empieza en drogas, cuando ya viene mi marido y quiere pedirme el divorcio, mi esposa ya me anda engañando, cuando viene todo eso, ahora sí, ¿a quién recurrimos? Ahora sí, ¿verdad? Desafortunadamente, amada iglesia, así es. Necesitamos tocar fondo, muchas veces necesitamos estar en una desgracia para acordarnos de Dios, pero no es que Dios nos mande desgracias para que nosotros nos acerquemos de Él. Ponga atención en esto. Todas las cosas que nos pasan es una consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Hoy, 30 de abril del 2025, en la situación que estemos cada uno de nosotros, si estamos bien o estamos mal, es el resultado, escuche bien y entiéndalo, es el resultado de las decisiones que usted ha tomado. Entonces usted sabe en la situación que está, es si ha tomado buenas decisiones o no ha tomado buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, Dios no nos manda. Mire, aquí se ha predicado muchas veces, Dios te mandó esa desgracia, Dios te mandó esa enfermedad, Dios te mandó eso para que te acercaras a Dios. No es cierto, hermano. Eso es mentira del diablo. Dios nunca te va a hacer un mal para que te acerques a Él. Él usa las situaciones que te pasan para acercarse a ti. Amén. Es muy diferente que Dios use una consecuencia negativa que a ti te está pasando para acercarse a ti en esas situaciones cuando Dios se acerca a ti, a que Dios diga, no hombre, a este le voy a quitar el trabajo, le voy a mandar una enfermedad. No, hermano, muchas veces las enfermedades
son consecuencias de que no nos cuidamos, de que tenemos una mala alimentación, y son un cúmulo de cosas que hacen que nuestra situación física no sea la apropiada o la apta, pero no es porque estemos maldecidos, es simplemente porque no hemos tenido un cuidado de nuestra persona. Amén. Entonces, hermanos, aprenda esto: todo lo que me pasa es consecuencia de una decisión que yo he tomado. Amén. Mire, el padre de la parábola no detiene a su hijo, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Ya se acuerda todo del encuentro? Dice: Padre, dame los bienes que me tocan porque ya me voy. Ahí te viste. El padre no detiene al hijo, ¿verdad? Y Dios, hermanos, de la misma manera no nos detiene a nosotros. Padre, quiero casarme con una inconversa o con un inconverso. Dios, dale, hijo. Padre, quiero hacer negocios con un inconverso. Digo, dele. Padre, quiero, me gusta mucho aquello, sé que estoy casado, pero me gusta aquel mucho aquella. Dijo, mira, ¿sí me entienden? Dele, Dios no te va a detener. Dios te dio algo muy poderoso, lo mencionamos en el encuentro, que es el libre albedrío. Mira, hermanos, si Dios quisiera robots, que todos anduviéramos así, todos anduviéramos haciendo alineados al perfecto plan de Dios. Si Dios quisiera que todos anduviéramos eso, no nos hubiera dado el libre albedrío, hubiera hecho mejor. ¿Qué hubiera hecho mejor? Robots, y hacerlos, programarlos para que si ven algo malo no lo hagan, y para que si ven algo bueno sí lo hagan. Pero Dios no quiere robots. Dios te dio la decisión de que tú tomes tu propia decisión. Dios te dio la bendición de que el gran talento, ese gran don de que tú tomes tu decisión, porque Él no quiere que nadie estemos en Él o que vengamos a Él por obligación no. Él quiere que tú tomes la decisión. Él quiere que, así como el hijo pródigo cuando estaba hacia ley, ¿se recuerda? El hijo pródigo cuando clamó, cuando andaba entre los puercos, cuando comía algarrobas, dice la palabra de Dios. ¿Qué era la algarroba? La comida de los puercos. Cuando estaba comiendo la comida de los puercos es cuando se acordó, dice: estuviera mejor en la casa de mi padre. Y muchas veces, hermano, acuérdense que las parábolas son en un sentido espiritual, y el comer la comida de los puercos es comer todo aquel cochinero en el que andamos allá afuera, que no es de quién, de Dios. Cuando usted anda allá haciendo negocios que no debe, trabajando en cosas que no debe, haciendo cosas que no debe, ahí anda usted tragando la comida de los puercos. Es en lo espiritual eso, hermano. Entonces, también decimos: ¿qué pasa, hermano, cuando ya venimos aquí a la iglesia y nos empezamos a congregar, ya estamos aquí, y tú de repente digas: sí, ya estoy aquí, pero estando aquí en la iglesia, pues no puedo, estando aquí en la iglesia, pues no me puedo ir a los bailes, estando aquí en la iglesia porque me van a ver, estando aquí en la iglesia tengo que venir y tengo que servir y tengo que estar haciendo ese montón de cosas. Ya no voy a poder hacer lo que me gusta, ya no puedo drogarme, ya no puedo ser infiel, ya no puedo hacer tranzas y bla, ya no puedo andar de chismoso, bla. ¿Sabes qué, Señor? Como todo lo que a mí me gusta hacer no lo puedo hacer contigo en tu presencia, mejor que hago, huyo de ti. Y yo sé que allá en el otro pueblo, como se fue el hijo pródigo, tú no vas a ver lo que yo hago, y voy a hacer lo que yo quiera hasta tarde, ¿verdad? ¿Sí o no? Aunque no diga amén, aunque no diga que sí. Y bueno, todos sabemos qué es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y sabemos cómo era nuestra vida antes de acercarnos a Dios. Mire, fíjese que hay muchas personas que cuando están hundidas en su pecado, cuando lo han perdido todo, no creen que Dios pueda perdonarlos y aceptarlos de nuevo. Recuerda antes, cuando nos hablaban de Dios, y muchos de nosotros no creíamos que Dios nos pudiera perdonar, que nos hablaban de un Dios cuando estábamos sumidos ahí en el cochinero, y decían: mira, es que hay un Dios que te puede hablar, hay alguien que dio su vida por ti, hay alguien que Dios dio para perdonar tus pecados, para ir. No creo. Es que mira, tú no entenderías, tú no necesitarías haber vivido mi vida para que entiendas que yo he hecho tanto mal que tu Dios no me puede perdonar a mí. Muchas veces eso es una gran barrera entre Dios y su creación. Hay mucha gente que sigue pensando que hizo cosas tan malas que Dios jamás lo va a perdonar. Pero déjeme decirle a toda persona que me escucha que el perdón de Dios
cualquier pecado que usted haya, por más terrible que este sea. Amén. Otra barrera entre Dios y su creación es, eso está tremendo, hermano, no hay nada, esto es algo muy difícil y es de lo que ya estamos hablando, reconocer que nos hemos equivocado, hermano. Eso es una gran barrera entre nosotros y Dios. El lograr reconocer, en tu casa no quieres que tu esposa gane ninguna batalla, no quieres que tu esposo gane una. Siempre quieres tener la razón aunque estés mal. Con tus hijos siempre quieres tener la razón aunque estés equivocado, porque nunca queremos reconocer que podemos llegar a tomar decisiones equivocadas, que nuestros hermanos, hermanas, tenemos que aceptar que no somos perfectos y que nos podemos equivocar. Tenemos que reconocer que estamos equivocados para que Dios se pueda acercar a nosotros. ¿Y qué pasa, hermano? Hermana, ¿qué pasa cuando no reconocemos que nos hemos equivocado? Ahí andamos culpando a todo el mundo, ¿ah? Culpamos al papá, culpamos a la mamá, culpamos a la esposa, culpamos al esposo, culpamos a los hijos, al trabajo, a los pastores, a la iglesia, a los líderes, a los predicadores que se nomás tiran pedradas y empezamos y bla, 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 bla. Mire, hermanos, hermanas, hay personas que llevan a ser abuelos y todavía le siguen echando la culpa a su papá y a su mamá de lo que les pasó. Imagínense, 30, 40, 50 años y siguen culpando a sus padres de la vida que llevan. Desde el momento, hermana, que usted cumple su mayoría de edad, desde el momento que usted empieza a trabajar, desde el momento que dice usted, hasta aquí papá, hasta aquí mamá, yo ya no quiero que me digas qué hacer, y usted, yo me voy para trabajar, desde ese momento, hermano, usted, si le sucede algo bueno o malo, es decisión de usted. O sea, no podemos, hermanos, pasarnos la vida andando ahí en el cochinero, en el lodo, en el estiércol, culpando a la gente de lo que nos pasa. Amén. Pero mire, gloria a Dios que así como decisiones equivocadas nos llevan a huir de Dios y a tocar fondo, está en cada uno de nosotros el tomar la decisión de ¿qué? De arrepentirnos. Amén. El tomar la decisión de arrepentirnos, así como el hijo pródigo que se arrepintió y reconoció que se había equivocado, está en nosotros el arrepentirnos y el reconocer que hemos hecho las cosas equivocadas. Cuando tú reconoces que te has equivocado y te arrepientes de cada uno de tus pecados, el perdón de Dios llega a nosotros, no por obras, sino por gracia. Amén. Dice la palabra de Dios, abra su Biblia por favor, dice la palabra de Dios en Lucas 15, del 18 al 19, dice que el hijo pensó en trabajar para su padre como cualquier otro jornalero. El hijo el hijo pensaba pagar con trabajo el perdón de su padre. Dice ahí, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, pensando el hijo, que me perdone mi papá y yo con trabajo le voy a pagar. ¿Verdad? Son muchas las personas que vienen a la iglesia pensando que siendo servidores obtendrán la salvación y la vida eterna, pero no es así. La salvación es por obras, no es por obras, es por gracia. Muchas veces pensamos que vamos a obtener favores de Dios con servirle. Qué tremendo error como el hijo pródigo. Señor, hazme como uno de tus jornaleros, es decir, ponme a trabajar y a través de eso te agradezco, pero no, hermanos, es por gracia. Para obtener necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocer que te has equivocado. Con servirle al Señor no vamos a obtener la salvación y la vida eterna. Amén. Mire, yo sé que a muchos les peguen y les repaten las espinillas, pero es la verdad. Usted podrá trabajar mucho para la obra, usted podrá llevarse la metida en la iglesia, estar en todas las reuniones de oración, usted podrá estar en todos los eventos, ser el mejor amiga de los pastores, usted podrá dar las mejores ofrendas que todos aquí, ir a servir a todos los encuentros, predicar muy bonito, cantar muy bonito, tocar instrumentos muy bonito. Usted podrá hacer todo esto y a lo mejor hasta más, pero nada de eso le va a dar la salvación y la vida eterna. Lo que necesitamos todos para obtener la gracia de Dios es tomar la decisión de reconocer que nos hemos estado equivocados, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesucristo y solo así, creer que Jesucristo pagó por nuestros pecados y solo así podremos obtener la salvación y la vida eterna.
Miren, hermanos, dice la palabra ir y predicar. ¿Qué dice? El evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y discípulalos, ¿verdad? Dice, y discípulenlos, ¿ya? Un discípulo es en comparación con un alumno en una escuela, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay alguien aquí que no lo crean? ¿Se imagina usted un alumno en una escuela? Usted como madre, como padre, si ya tiene la oportunidad de ser papá o su mamá, ¿se imagina usted mandar a su hijo a la escuela sin libros y sin libretas? ¿Se imagina qué haría su hijo o su hija en la escuela sin libros y sin libretas? ¿Qué haría? Lo mismo que si está aquí en las iglesias sin Biblia, hermano. Lo mismo. Si nosotros queremos ser discipulados, si nosotros queremos crecer en la palabra de Dios, necesitamos, hermano, el que usted no traiga Biblia, primeramente quiere decir que usted, si usted no tiene Biblia, primero quiere decir que usted no la lee en su casa. Y si usted nomás piensa que viniendo aquí a la iglesia un jueves, un miércoles, perdón, un domingo, a escuchar lo que dice el predicador, usted cree que con eso ya está del otro lado, o sea, realmente está muy equivocado, hermano. Y si es servidor, más equivocado, hermano. Pues usted no puede decir que es servidor y andar aquí en la iglesia sin Biblia, hermano. Porque usted, venimos aquí a qué? A aprender. ¿Ah? ¿Sí o no? Dice, mire, muchas veces nos han predicado un evangelio equivocado. El evangelio de mi Señor Jesucristo es arrepiéntete. ¿Ah? ¿Sí o no? Y muchas veces nosotros queremos predicar el evangelio de mi Señor Jesucristo de que ven y te va a sanar, ven y te va a restaurar tu matrimonio, ven y te va a dar esto, y ven y te va a dar lo otro. Ese no es el evangelio de mi Señor Jesucristo, hermanos. Ese no es el evangelio de mi Señor. Esas no son las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación es que estabas muerto al pecado y que si tú crees en Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, pides perdón, crees en Jesucristo, que Él los pagó, vas a obtener la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. Y nosotros pensamos que estamos aquí, fíjese bien, pensamos que equivocados estamos, pensamos que estamos aquí para que nuestro matrimonio se restaure. Pensamos que estamos aquí para que mi hijo salga de las drogas. Pensamos que estamos aquí para que yo venga a servir. Hermano, el evangelio de mi Señor, hermana, el evangelio de mi Señor Jesucristo es algo que aún a muchos de nosotros no nos ha querido el 20, que es la salvación y la vida eterna. Mi Señor Jesucristo en ninguna parte de la Biblia dice que Él, el evangelio de Él dice que es que vengas y te va a sanar, que vengas y te va a restaurar. No, Él quiere resucitarte de los muertos y darte la salvación y la vida eterna, hermanos y hermanas. Qué tremendo, ¿ah? Pero para poder necesitamos reconocer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Lucas 15, 20 al 21 que el hijo pródigo tomó la decisión de ir a su padre y dice que en cuanto lo vio, corrió hacia él a abrazarlo y besarlo. Dicen los historiadores, hermanos, que en los tiempos de Jesús no era bien visto y estaba prohibido que los ancianos corrieran. Que los ancianos deberían ir siempre a paso tranquilo, ¿ah? Pero mi Señor Jesucristo mi Dios no se mueve con las reglas de este mundo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Dice la palabra que el padre vio al hijo que venía y ¿qué dice? Corrió hacia él. Qué tremendo, hermano, fíjese, qué tremendo. El mundo, hermano, nos quiere hacer creer que jamás cambiaremos. El mundo nos quiere hacer creer que siempre vamos a ser el mismo pecador, que siempre vamos a estar en el cochinero. El mundo nos quiere hacer creer que ese es nuestro lugar, pero Dios dice otra cosa. El hijo, hermanos, hermanas, se quebrantó ante su padre y le dijo: no soy digno de ti, ¿verdad? No te merezco, le dice. Déjame servirte para compensar el mal que he hecho. Pero el perdón de Dios, hermano, no vino este hijo pródigo cuando el padre abrazó al hijo. Cuando lo abrazó y lo besó, no fue perdonado ahí en ese momento. El hijo fue perdonado ¿cuándo, hermano? Cuando estaba ya entre los puercos y se arrepintió de sus pecados y dijo: estaba mejor con mi padre. Ahí en ese momento fue cuando el hijo pródigo
viene a ti. Mira, hermano, ¿por qué el Padre nunca fue a buscar al Hijo? El Padre, hermano, hermanas, no puede estar donde hay pecado. Donde hay pecado no puede estar Dios. Porque si Dios pudiera, ponga atención en esto, si Dios pudiera estar donde hay pecado, ¿cuál sería el logro o cuál fuera la necesidad de que mi Señor Jesucristo pagara en esa cruz por nuestros pecados? Recuerde que nuestro Señor Jesucristo es el puente entre Dios y nosotros. Amén. La única manera que nosotros podamos llegar a Dios es por medio de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? Cuando antes de que mi Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario dijera, consumado es, hubo un momento que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí o no? Fue en el momento preciso y exacto cuando cargó con tu pecado, con el tuyo, con mi pecado, cuando estaba cargando con el pecado de todo el mundo, contra el cochinero de todos. En ese momento, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque mi Dios no puede estar donde hay pecado. Gloria a Dios. Pero en el momento que tú te arrepientes y dices, Señor, me arrepiento, me equivoqué, no he estado tomando las decisiones equivocadas, he sido un hijo pródigo, perdóname por todos y cada uno de los pecados, y crees que mi Señor Jesucristo pagó la cruz por ti, en ese momento eres libre de todo pecado, y entonces ahora sí mi Dios viene a ti. Nunca fuiste tú, nunca somos nosotros, siempre es. Pero necesitas arrepentirte de tus pecados, hermano, hermana. Amén. En Lucas 17:7, no se mueva de Lucas, por favor. Dice que hay un gran gozo en el cielo cada que un pecador se arrepiente. Fíjese bien, hermano. Miren, esto es tremendo. Hay un gran gozo en el cielo cada que un pecador se arrepiente. Y en Lucas 15, de 21 al 23, dice que el Hijo recibió más de lo que esperaba. Le cambiaron sus vestiduras por ropas nuevas. Es decir, se convirtió en una nueva ¿qué? Criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Hermanos, hermanas, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros siempre es más de lo que esperamos y es mucho mejor de lo que queremos, ¿sí o no? El hijo pródigo que decía, Señor, ahí nomás con que me avientes con tus jornaleros, no te pido más, ahí nomás aviéntame con los jornaleros, no le hace que duerman en el establo, ahí no le hace. Pero mi Dios dice, hijo, te has arrepentido, has regresado a mí. Te quito esas vestiduras llenas de lodo, llenas de cochinero cuando andabas ahí entre los puercos, y te doy vestiduras nuevas en Cristo Jesús. Gloria a Dios, qué tremendo es esto, ¿verdad, hermano? Entonces, nosotros muchas veces, hermano, queremos que Dios nos bendiga de cierta manera. Queremos que Dios actúe en nuestras vidas de cierta manera. Dios, quiero esto, pero quiero que le hagas así. Así como el hijo pródigo. Señor, ahí voy a servir nomás, con eso no es lo que tú quieras, sino lo que yo quiera. Y yo te quiero como hijo, como mi hijo. Fíjense, si está tremendo que se me echara coheredero. Coheredero. Qué hermoso, hermano. Coheredero. ¿De quién? De Dios Todopoderoso. Señor, mándame con los hermanos. Vestiduras nuevas, todo nuevo, coheredero, coheredera, el reino de Dios. Lo que nosotros pedimos a Dios, lo que nosotros queremos de Dios es muchas veces nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros, pero tenemos que, ¿qué, hermanos? Rendirnos ante Dios, decir, Señor, así como el hijo pródigo tiene mucho que enseñarnos, hermano. Cometió muchos errores, se equivocó, la regó, hizo mucho mal, pero reconoció que se había equivocado. Y cuando llegó el momento, Señora, mándame ya al establo, mándame con los empleados, no le hace. Amén. Amén. Y dice, tenemos entonces que confiar en Dios y dejar que se haga su voluntad, ¿verdad? En Lucas 15:24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron, ¿a qué dice? ¿Sí está ahí o no? Dice la palabra de Dios que hay fiesta y regocijo, ¿verdad? Ya lo vimos donde, ya se lo mostré antes, en los cielos cada que un pecador se arrepiente. Imagínense usted qué tremendo es. Y dice la palabra de Dios que todos, vamos a entrar,
Había un gran regocijo en la casa del padre porque había regresado el hijo, y uno no se estaba gozando. Nunca falta, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Lucas 15:25, síganme acompañando por favor ahí. Y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Dice la palabra de Dios que el hijo mayor andaba, ¿qué? Trabajando. ¿Andaba trabajando para quién? Para su padre, ¿verdad? Y dice que se iba acercando a la casa, ¿verdad? Imagínense que se va acercando y empieza a escuchar el ambiente que se traían, porque el baile y la música estaban con todo, ¿verdad? Venía bajando el trabajo y empezó ahí, muchas formas, y se va acercando, hay muchas formas de alabar tu nombre, caray, vamos a ir, se va acercando. Y ya cuando llega ahí y llega de lleno a su casa, que empieza a ir ya con más fuerte, sano mi cuerpo, toco mi mente, justo a tiempo. No, ya estaba ahí. Imagínense el pachangón que estaba ahí, ¿verdad? Y todos gozándose, ¿verdad? ¿Sí o no dice ahí? Sí. O le estoy echando mentiras, ¿no? Usted dígame, si le estoy mintiendo, dígame. Dice ahí, en Lucas 15:26, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, qué se traen aquí en la casa. El hermano mayor pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué hay fiesta en mi casa y nadie me invitó? Dice la palabra de Dios en Lucas 15:25 que el criado de su hermano, el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y salvo. Hermanos, la fiesta estaba y el regocijo estaba tremendo, Y todo eso que hay es porque tu hermano ha regresado, y no solo regresó sano, regresó salvo, dice. Pero esto que creen, al hermano mayor no le importó. Al hermano mayor, al contrario, le molestó que su hermano haya regresado. Por lo que no le importaba cómo había regresado, simplemente le molestó que su hermano haya regresado. Ay, Señor. Yo le invito a que usted se imagine todo lo que había en el corazón de este hermano. Imagínese lo que había en el corazón del hermano mayor y todo lo que estaba pasando por su mente. Imagínese qué corazón tenía este hombre para que él no pudiera regocijarse y celebrar con todos los demás, a pesar de que su hermano había regresado. Imagínese lo que había en el corazón de este hombre. Dice la palabra de Dios en Lucas 15:28, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El hermano mayor, en lugar de gozarse, ¿qué hizo? Se enojó, ¿verdad? Hizo berrinche, tantos años que tenía trabajando para su padre y aún seguía berrinchuda. Ahí no sé si en la zona familiar, llegamos a una iglesia, vamos al hermano o la hermana, tiene 5, 10, 15 años, 20 años, sigue de berrinchudo, sigue haciendo coraje, sigue ahí. No sé si pasa en las iglesias o si no pasa en cosas de las parábolas, hermano, ¿usted qué cree? Aquí hay algo que no sé usted, pero a mí sí me llama mucho la atención, y dice ahí, si está poniendo atención a lo que estamos leyendo, dice, le rogaba para que entrase, ¿verdad? Dice, ¿sí o no? Anda, hijo, dice, ven, gózate con todo lo de tu casa, ven a festejar con todos nosotros, alégrate por tu hermano, le dice Dios, festeja que él estaba muerto en pecado y que ahora es una nueva criatura. Todos los que somos padres, no sé si has pasado que estás con tu hijo ahí y le estás dijo, ¿qué tienes? Ya se cruzan de brazos en la vida de la cama. ¿Qué tienes? ¿Estás enojado? No. Anda, hijo, vente, vamos al McDonald's, anda, hijo, vente, vamos a ir a comprar un pan, ¿verdad? No quiero nada. ¿Sí nos ha pasado? Pues así estaba el padre, ¿verdad? Anda, hijo, vente, dice, vamos a gozar. ¿Y cómo son los hijos, hermano? No quieren ir, ¿verdad? Y se quedan callados. Pero este hijo, este hermano mayor, ¿qué hizo? Explotó, ¿verdad? ¿Sí o no? Explotó, porque dice ahí en Lucas 15:29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, le soltó todo lo que traía ahí. El hermano mayor le soltó todo lo que traía guardado ahí. Dice, es que no puede ser, dice, tantos años que te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino aquel que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
5. Ya lo tienen para leerse. No se lo van a leer hasta que no lo tengan. ¿Qué dice ahí? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Ay, Señor, todo lo que salió de la boca del hermano mayor es lo que había en su corazón, hermanos, hermanas. Y analicemos un poquito más al detalle lo que dijo el hermano. Dice: tantos años que te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Fíjese bien, fíjese que para el hermano mayor, la relación que había entre él y su padre estaba basada en ¿qué creen? En trabajos y méritos. ¿Está conmigo? El hijo pensaba que por haber estado trabajando para él, por haberle servido, por haber sido desobediente, se merecía todo. Es correcto. Desafortunadamente, hermanos, en otras iglesias, aquí no, hay muchas hermanas y hermanos mayores así dentro de las iglesias cristianas. En otras, aquí no. Hermanos y hermanas que ven que llega un nuevo hermano, una nueva hermana a la iglesia, y en lugar de gozarse porque un muerto más ha resucitado, se enojan, hermanos, les molesta, les da coraje. Y cuidadito que los hermanos mayores que ya están en la iglesia, al hermano menor que va llegando, que quiera predicar, o que quiera servir, o que quiera estar en la alabanza, o que quiera hacerle algo, que quiera ir al encuentro, ay, ¿por qué así va llegando? Habla, Padre, Mira, hermanos, hay hermanos, hermanas mayores en las iglesias que cuando llega de nuevo a la congregación y recibe una respuesta pronta o un milagro pronto por parte de Dios, se enojan. ¿Y por qué a él ya le restauraste su matrimonio? Yo que tengo más aquí sirviéndote, a todos no ha faltado ningún encuentro y a mí no me has contestado mi oración, mi milagro. Y ese que va llegando, Ya se casó. ¿por qué? Si yo te he servido, si yo te he ido al lado, tratado de lavar trastes allá atrás y no me has conseguido un milagro. Es tremenda la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos, hermanas? Es tremenda la palabra de Dios, hermano. ¿Le sigo o no? Sigue, hermano. Y luego la reclamadera de Dios, ¿verdad? ¿Y ese por qué ella va a predicar si no ha llegado? Y esos mismos hermanos mayores, hermanas mayores que se quejan porque el que va llegando ya está predicando, porque el que va llegando ya está sirviendo, porque el que va llegando ya quiere hacer algo para ahora, son los mismos que el pastor se acerca y le dice: hermano, prepárese porque lo voy a subir a predicar. No, espérese, pastor, estoy esperando los tiempos. Hermano, hermana, le dice el pastor: ablístese porque ya le quiero dar un ministerio, quiero que se ponga. No, espérame, pastor, yo estoy esperando los tiempos de Dios. Bueno, entonces se lo voy a dar al otro hermano, el que va llegando, y si quiere. No, ¿y él por qué? Yo tengo aquí desde que abrieron, ¿por qué? O sea, diciendo: no, hermano, no, o sea, si yo soy, oye, ¿lo quieres o no? Estoy esperando el tiempo de Dios. Quiero prepararme, quiero aprender más, y te invitan a que te prepares y no quieres ir. Y te molesta porque el que va llegando viene con todo y sí lo cree. Y desde el momento que lo saca Dios del cochinero y se arrepiente y cree que es una nueva criatura y llega y dice: yo voy a servir y Dios me ha transformado y yo voy a ser usado por Dios, y si mi don y mi talento es predicar, voy a predicar. ¿Y por qué? Hermano, como le dije al principio, está en nosotros, escuche bien esto, está en nosotros el ser instrumentos de Dios. ¿O ser qué? ¿Ya se le olvidó? ¿Queremos ser instrumentos de Dios o queremos ser títeres? ¿Queremos ser de bendición o queremos ser piedra de tropiezo? Hay muchos hermanos que no quieren crecer dentro de la iglesia, en otras, aquí no, porque no piensan mal, pero tampoco quieren que los demás crezcan. Hay iglesias donde hay hermanos con potencial de líderes, pero que no se les da ningún liderazgo por temor a que les vayan a quitar la jerarquía que tienen ellos. Hay muchas iglesias donde desaparecen hermanos
desaparecen las iglesias. Porque nunca hubo un seguimiento para aquellos hermanos que tenían el potencial de líderes. Nunca hubo ese desarrollo. Y como nunca hubo ese desarrollo, siempre el pastor, la pastora, para todo. Llega el momento que el pastor cae, la pastora cae y la iglesia se va. Muchas veces habemos hermanos, hermanas mayores que queremos tomar el lugar de Dios y pensamos que hay personas que no merecen la gracia y bendición de Dios, porque el hermano mayor pensaba, dice la palabra, es que el hermano mayor pensaba que su hermano no lo merecía en la fiesta, no merecía el regocijo, no merecía el ¿cómo se llama? ¿El qué? No, el puerquito que le sabe el becerro. Él decía que no se lo merecía. ¿Está usted de acuerdo? Dice ahí o no. Él estaba que su hermano no se lo merecía. Cuando tú crees, cuando tú dices, esa hermana no merece esto, aquel hermano no merece esto, tú estás queriendo tomar el lugar de Dios. Porque tú ya estás diciendo que él no se lo merece. ¿Y quién eres tú para decir quién se merece y quién no se lo merece? El único que decide es Dios. Y muchas veces nosotros dentro de las iglesias queremos tomar el lugar de Dios. Tú no estás listo, tú no estás preparado. Te digo, tú no estás, tú quién eres, hermano. Si trae el hermano el don, el talento, dale, prepáralo, aviéntalo. Muchas veces, a veces se nos olvida a nosotros, fíjese, muchas veces a nosotros se nos olvida cuando ya somos hermanos mayores, se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Y tan que se nos olvida, hermanos, que cuando ya estamos acá, cuando estamos acá en un liderazgo, cuando estamos en una posición dentro de la iglesia, ya creemos que nadie es digno. No, este no puede, porque le falta, y luego anda en este. Se nos olvida, hermano. Yo quisiera si alguien podría decirme, hay algún pastor, alguna pastora que me dijera que cuando le dieron su ministerio tenía su vida perfecta. Yo quisiera saber si hay alguien que pueda decir con toda honestidad y que se pare en un púlpito y diga, cuando yo recibí mi llamado, yo estaba bien, no cometía pecado, casi andaba con ángeles y entre nubes. Hermano, si esperamos que alguien creemos que alguien puede tener un don, un talento y lo pueda hacer hasta que esté bien, nunca vamos a tener nadie la opción de predicar, de servir, porque no vemos nadie perfecto, hermano. Pero se nos olvida, cuando nosotros anduvimos en el cochinero, se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Y ya cuando estamos aquí, nos creemos perfectos. Dice la palabra de Dios en Lucas 15:30, pero cuando vino tu hijo, hermano, observa el desprecio del hermano mayor por el hermano menor recién resucitado. ¿Cómo se refiere a él ahí? Tu hijo. ¿A poco no les ha pasado cuando ahí va su hijo, el más chismoso que tiene ahí en su casa, o la hija, le dijo, papá, tu hijo hizo esto, ¿sí o no? No le dice, mi hermano hizo esto. No, tu hijo. O sea, ¿qué le está diciendo? O sea, es tu hijo, pero para mí que es adoptado, porque mi hermano no es. ¿Sí o no? Da risa, pero es la verdad. Mamá, papá, tu hijo le caché esto, le vi haciendo esto, le vi el otro, pero tu hijo, no mi hermano. Y aquí vemos cómo el hermano mayor, cómo se refiere a su hermano menor, que era su hermano de sangre. ¿Y cómo le dice? Tu hijo. Tu hijo. O sea, minimizándolo. ¿Está conmigo o no? O sea, tu hijo, pues yo no sé de dónde lo sacaste, pero no es mi hermano, el que le estás matando el becerro gordo. No es mi hermano, no se lo merece. No se merece party, no se merece celebración, no se merece regocijo. Y aparte ni es mi hermano, yo creo. ¿Sí o no? Señalándolo, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, Señor, muchas veces así somos nosotros dentro de la iglesia. Ese no es mi hermano. Ese anda en pecado, ese no es mi hermano. Esa no es mi hermana, anda en pecado. Nos ponemos a minimizar a nuestros hermanos. Con pequeños actos, hermana, que nosotros hacemos, pequeñas actitudes, pequeñas palabras, comentarios que nosotros hacemos, se saca lo que hay en nuestro corazón, hermano.
En Lucas 15:30, sigamos avanzando, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, le dijo, acuérdate, papá, acuérdate, o sea, a ver, chismoso, con los hijos, como los hijos van a acusar a su hermano el otro y cuentan detallitos, todos los detalles, ¿Y qué dice el hermano mayor? Acuérdate, papá, que tu dinero se lo gastó allá con las prostitutas. Y todavía, tú, a tu hijo, dice, no a mi hermano, a tu hijo, Este hermano mayor no solo despreciaba a su hermano menor, también era acusador. Porque estaba recordando a su papá todo lo que había hecho. Y en Lucas 15:31 dice, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son ¿qué? Tuyas. Hermanos, hermanas, Dios tiene grandes promesas para cada uno de nosotros, amén. Y todas esas promesas ahí están en la Biblia y están para cada uno de nosotros. Porque Dios no miente, amén. Amén. Pero ¿por qué no las hemos recibido? ¿Por qué no hemos matado? ¿Por qué no hemos probado ese becerro gordo? Miren, en la actualidad en las iglesias esto que está pasando, hermano, no es algo nuevo, no es algo, creo que es algo de nosotros. Los fariseos, hermanos, y maestros de la ley en el tiempo de mi Señor Jesús, cuando mi Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, como hijo de hombre, vivían vidas llenas de riqueza y comodidad, pero lo que había en sus corazones era abominable, hermanos. Ellos veían su relación, acuérdense de cuando mi Señor Jesucristo estaba aquí, los fariseos y maestros veían su relación con Dios basado en las obras. Creían que por servirle a Dios ya eran dignos de su favor. Consideraban a los pecadores indignos del favor de Dios y no entendían el perdón. No veían ninguna relación entre ellos y los pecadores. ¿Se acuerdan o no? A los fariseos, a los maestros de la ley se les hacía imposible. Fue una de las cosas por las cuales no reconocían a mi Señor Jesucristo, porque Él les predicaba ¿a quién? A los que nunca tuvieron acceso a la palabra antes de que Él empezara su ministerio. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, no creían que los gentiles eran dignos de recibir el Evangelio. Antes de que mi Señor Jesucristo empezara con su ministerio, los que estaban apoderados de la palabra de Dios eran los fariseos y los maestros de la ley, los publicanos, perdón. Ellos tenían apropiada la palabra y ellos decidían a quién se la predicaban y a quién no se la predicaban. Ellos decidían quién era digno y quién no era digno. Entonces, hermano, eso que está pasando en la actualidad no es algo de nosotros, es algo que ha estado pasando. Por eso dicen, es que la Biblia es para aquellos tiempos, se escribió en aquellos tiempos, es para lo que pasaba. No, hermano, la Biblia es tan perfecta porque está actualizada. La Biblia nos está hablando de lo que pasó allá y de lo que desafortunadamente sigue pasando en este momento. También los fariseos consideraban que lo que Dios hacía por ellos era poco. Creían que si Dios aceptaba a los publicanos y gentiles sería algo muy injusto. La mirada del hermano mayor, hermanos, hermanas, estaba enfocada en sí mismo y en su propio servicio. Lo que hizo que no se alegrara del regreso de su hermano menor. El hermano mayor ponga atención en esto, hermano, había permitido que en su corazón crecieran raíces de amargura. Que estuvieran ahí bien arraigadas en su corazón, hasta llegar al punto de no tener nada de compasión por su hermano. Y si nosotros no tenemos compasión por los resultados, imagínense si podremos tener compasión o sentir algo por aquellos que aún se siguen muriendo allá afuera, hermano. Necesitamos predicar el Evangelio de mi Señor Jesucristo, pero no el Evangelio de riquezas, de sanidad, de empoderamiento, de que si vienes a Dios todo va a estar bien. No, ese no. Necesitamos predicar el verdadero Evangelio. Mateo 4:17, a
arrepentidos porque el reino de los cielos será acercado. Ese es el evangelio que debemos predicar, hermanos. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que estás equivocado. Juan 8:11, arrepiéntete y no peques más. Ese es el verdadero evangelio de mi Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 1:28, se lo leo. Dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió ¿quién? Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Hermanos, hermanas, no queramos tomar el lugar de Dios. Él tomó, dice, lo vil, lo menospreciado. Por eso vino mi Señor. Por los pobres de espíritu. Nosotros no podemos decidir quién sí y quién no. Solamente mi Señor. Amén. Cuando tú permites que tu corazón se llene de amargura, te afecta en todas tus relaciones, no solo con Dios y con tus hermanos de Cristo, sino que te afecta en todo. El hermano mayor y los líderes religiosos de aquella época fallaron por no entender el verdadero evangelio de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, invito que lo busquen en Juan 2:9. Juan 2:9. Tomar agua mientras lo buscan. Y le repito la última frase que le dije mientras lo buscan. Primera de Juan 3:8. El hermano mayor y los líderes religiosos de aquella época fallaron por no entender el verdadero evangelio de mi Señor Jesucristo. Ya está ahí en Primera de Juan 2:9. ¿Qué dice ahí? Se lo leo, pero quería que estuviera ahí para que viera que no le estoy mintiendo. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hermano, ¿por qué ese becerro gordo no lo hemos matado y no lo estamos festejando? Se lo leo otra vez. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Híjole, qué tremenda está la palabra de Dios, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, hermanas, si hay alguien que viene por primera vez o que tiene tiempo, qué gran mensaje nos ha dado Dios para todos y cada uno de nosotros. Amén. Para aquellos, fíjense bien, para aquellos que aún siguen de hijos e hijas pródigas y necesitan arrepentirse de sus pecados, que necesitan reconocer que han tomado decisiones equivocadas y por eso están en el lodo tocando fondo o a punto de tocar fondo. Qué gran mensaje, ¿verdad? Este gran mensaje de amor para nosotros, para los que ya estamos en Cristo Jesús también. Hermano, yo le quiero preguntar a usted esta noche. No me conteste, espera ahí. Esa es la respuesta, usted sola. ¿Se han preguntado por qué muchos hermanos o hermanas ya no regresan a veces a las iglesias? Esos hermanos que ya estaban aquí y que ya no regresan muchas veces. Creía que estaban en la luz, pero viven en la oscuridad. Mire, no son todos los casos, pero son muchos que no regresan por los mismos hermanos y hermanas mayores que hay dentro de las iglesias. Otra vez, se me quedó viendo muy feo. Muchas veces de los hermanos y hermanas que regresan al mundo y no quieren regresar a la iglesia es por culpa de los hermanos y hermanas mayores que estamos dentro de la iglesia. No son todos, pero en algunos casos sí sucede. Porque son muchos que no regresan, porque los hermanos mayores y hermanas mayores que estamos en la iglesia estamos esperando que venga el hijo pródigo para juzgarlo, para criticarlo, para atacarlo. Nosotros necesitamos, hermanos, tomar este mensaje y convertirnos en una iglesia en la cual a todo aquel que decida tomar la decisión de regresarse allá al mundo y salga por esa puerta y diga yo me voy porque aquí no puedo hacer lo que yo quiera, y Dios le va a decir dale, vete, tenemos que hacer esa iglesia, que ese hermano menor que cuando vaya y regrese
sabe que dentro de la iglesia los hermanos mayores y las hermanas mayores no me van a estar esperando para comérselo. Santo. Mire, yo le voy a decir algo a esto, hermano, la verdad es muy molesto porque yo lo he experimentado. Mire, hermano, por si a los que ya estamos en Cristo y los que tenemos un ministerio, los que servimos, lo que quiera usted decir, que aquí andamos más seguido en la iglesia, nos cuesta. A mí a veces que no vengo. Si yo le digo que todos los días vengo con ganas, estoy mintiendo. Yo a veces no tengo ganas de venir, pero aquí estoy, porque sé que es un mandato. Y si le digo que todos los días vengo, incluso esa puerta con gozo, porque estoy anhelando que llegue el domingo para venir, le echo mentiras. No es usted, y muchas veces, hermanos, hay gente que se la piensa para venir porque se fue al mundo y se la espera. Y un día se levanta y toma la decisión, dice, bueno, voy a ir. Y nomás va cruzando la puerta y el hermanito o la hermana lo recibe. Hermano, ¿cómo está? ¿Dónde andaba? ¿Por qué no había venido? Y imagínate, hermano, te cuesta trabajo tomar la decisión de venir y cruzar esa puerta. Mira, hermano, no puede haber algo más hipócrita y guárdeselo, por favor, si lo ha hecho, no lo haga, y si lo pensaba hacer, no lo haga. Es hipocresía. Si usted tiene un hermano, una hermana que cruza esa puerta y tiene usted un mes o 2 meses sin verlo y nunca le abrió su casa, nunca le mandó un mensaje, nunca fue y lo visitó, nunca le mandó un meme, un TikTok o algo, y usted le anda preguntando por qué no había venido, usted no es que realmente le interesa a ese hermano, usted es un chismoso, no es una chismosa. Más quiere saber por qué. Porque si usted realmente le interesara a esos hermanos que se fueron y que no han venido, ustedes, a ver, no vino mi amiga, hermana, ¿por qué no vino hoy? Se le extrañó en el servicio, pero en el mismo día. Hermana, es que no he podido tener pan. Eso es preocuparse por nosotros, no esperar a que cruce la puerta para decirle por qué no había venido. ¿Qué andaba haciendo? Hermano, tenemos que ser amorosos, ¿verdad? Tenemos que ser esa iglesia en la cual yo diga, yo sé que el día que yo cruce la puerta de esa iglesia, mis hermanos se van a regocijar y se van a gozar conmigo, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Amén. Todo aquel que me esté escuchando y aún siga de hijo, de hija pródiga, venga al Padre. Amén. Él te está esperando. Solo necesitas reconocer que estás equivocado. Solo necesitas arrepentirte de tus pecados, creer en Jesucristo como el único camino para llegar a Dios. Y mira, si hay alguien que anda ahí de hijo pródigo, no se preocupe por los hermanos y hermanas mayores que están en la iglesia y que no estarán conformes con tu regreso. Porque así como Dios tiene el perdón y misericordia para los hijos pródigos, así también Dios tiene el perdón y misericordia para los hermanos y hermanas mayores que estamos dentro de la iglesia y todos estamos viviendo nuestro proceso, ¿verdad? Amén. Si eres una hermana mayor, un hermano mayor que nomás te está esperando, ten misericordia. Si eres un hijo pródigo, ven al Padre. Él te está esperando. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor, hermano. Mire, yo quiero decirle algo. Quiero decirle algo antes de poner la música. Yo sé que mucho esto les choca. Es como una patada en las espinillas, pero hermano, hermana, usted no viene a la iglesia a sentir bonito. Esto les duele a muchos, pero usted no viene a la iglesia a sentir bonito. Tenemos una gran equivocación de lo que es el amor de Dios. Si usted piensa que el amor de Dios es el amor de Dios a través de cada uno de nosotros, es el rayo precioso. Mira, hermano, desafortunadamente yo en la primera iglesia que tuve la oportunidad de prediqué esa porción de la palabra que dice que tienes que ser frío o caliente y que al tibio lo que. Cuando terminé mi predicación, era mi segunda o tercera predicación que me tocaba, ya había predicado en los encuentros, pero era mi primera dentro de la iglesia. Y no, pues que se acerque el pastor conmigo y me va a felicitar, y dije, gracias, y no grabó en el lugar de peso, y dice, ¿sabes qué me dijo, hermano, hermana? Grábate eso, por favor, ¿sabes qué me dijo? Y lo recuerdo porque no está mi corazón dañado, en ese tiempo me dañó, pero ya sané, pero es algo que no se me va a olvidar nunca por la gran enseñanza que me dijo. No golpees a las ovejas, no les hables así, no les prediques eso de que Dios, ¿cómo dice la palabra? ¿Lo recuerdo? ¿Lo qué? ¿Nadie se acuerda? Porque no tenemos que ser fríos, tenemos que ser fríos o calientes, porque el
tibio qué? Lo convite al Señor. No les digas eso, dice, se van a ir de la iglesia y ya no van a venir. Hermano, hermana, ¿para qué queremos una iglesia llena de gente que está sintiendo bonito, pero que su vida sigue siendo igual y que nunca se han arrepentido de sus pecados? Preferible que hayamos 10 aquí, pero arrepentidos de nuestros pecados y que tengamos la salvación y la vida eterna. Amén. A veces en la cabeza, si alguien realmente le ama, le va a decir, estás equivocado. Y arrepiéntete. Si alguien te solapa, si alguien te alcahuetea y te chiquea y te dice que todo bien, hermanito, venga, estás así, gente hipócrita que no le preocupas, porque realmente le preocupas, te va a decir, hermano, eso está mal. A veces en la cabeza, hermano, usted no viene a la iglesia a sentir bonito. Pero cuando usted escucha la palabra y dice, hay una porción en la palabra, cuando escucha la palabra y dice, hijo, andabas en el cochinero y no te sientes digno de mí, pero ¿cómo te has arrepentido? Ven a mí. Ahí es donde está el amor de Dios. El amor de Dios se manifestó grandemente en la cruz cuando mi Señor Jesucristo fue recuperado, fue maltratado, fue latigueado, se le hizo lo peor. Y ese, hermanos, es la manifestación de amor más grande que hay. Y usted quiere venir a la iglesia y que lo traten bonito, hermano, por favor, ya madure. Usted necesita tener un cambio de su chip, ser transformado, ser renovado y dejar de estar viendo mal al hermano que le predica la palabra tal cual es, dejar de ver mal a la hermana que lo está exhortando, que le está diciendo, hermano, estás mal. Es que nomás juzga, no, hermano, el que está parado aquí, está predicando la palabra, no está juzgando, está predicándole la palabra. Todo lo que se avienta de aquí del púlpito para allá es predicación. Yo no estoy juzgando a nadie, le estoy predicando la palabra. Usted sabe si Dios le está hablando o no le está hablando, usted sabe si lo agarra o no lo agarra, usted sabe si salva su corazón o no sabe, usted sabe si me tira loco o si deja que Dios le transforme en su vida. Realmente, hermano, usted no viene a sentir bonito. Usted podrá en todas las administraciones sentir muy bonito y llorar y revolcarse aquí en el suelo, tumbar todas las sillas, pero usted se sale y a la media hora, a la hora ya sigue siendo el mismo. Preferible a alguien que no llore, que no se revuelque, que esté aquí, que ni siquiera cierre los ojos, pero que diga, a partir de hoy tomo la decisión de aceptar que estoy equivocado, que he hecho malas cosas y para pedir el perdón a mi Dios y creo en ese Jesucristo que Él me pagó en esa cruz. Y es cuando entonces viene lo sobrenatural, porque entonces su vida es transformada. Amén. Ahora sí, perrita, por favor. Amén. Mire, yo le invito a que tome su tiempo para que hable con Dios, hermano, hermana. Bueno, por favor,